Bienvenidos una vez más a Cuentos de Medianoche. Este es su canal de contenido paranormal, sucesos sobrenaturales y una que otra cosa que tenga que ver con el mundo del terror. Hoy estoy aquí con Mari y Annie y les queremos hacer un story time de una experiencia que tuvimos dentro de la Posada del Sol. Para los que no conozcan la historia o para que tengan un poco de background, este hotel fue construido por el ingeniero y dueño Fernando Saldaña Galván a principios de los años 40. Este personaje fue regidor de la Ciudad de México también en 1920. Esta enorme construcción está situada en la calle Niños Héroes número 139 en la colonia Doctores, aquí en la Ciudad de México. Consta de 7.324 metros y tiene 15 edificios, 650 habitaciones, jardines enormes, un auditorio, capilla, murales, piezas prehispánicas, símbolos masones, esotéricos y una mezcla de estilos arquitectónicos impresionante como Art Nouveau, Art Deco y Barroco. O sea, es algo increíble, o sea, es una mezcolanza increíble. Pero bueno, después de su inauguración, el 22 de febrero de 1945, funcionó como hotel menos de un año, aproximadamente unos 8 meses, pues por una crisis económica y con el cambio de gobierno, que fue cuando entró Miguel Alemán, se expropió el lugar. De hecho, el dueño lo inauguró sin siquiera haberlo terminado, o sea, se supone que le faltó como varios... atascado. Sí, sí, el señor a fuerza, o sea, quería como ya inaugurarlo, y qué bueno que lo hizo porque así pudo funcionar al menos 8 meses. Entonces, bueno, al no terminarlo, se dice que a principios de 1946 el dueño mató a su familia, o sea, esposa e hijos, para después él colgarse en el campanario del patio central junto a una estatua de San Francisco de Asís. El hotel quedó abandonado hasta los años 70, donde lo hicieron sede, una parte, para las oficinas del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y la Vivienda Popular. Y ahí es donde nace una de las leyendas más populares del hotel, el caso de la niña desaparecida. No sabes lo que hemos batallado para haber entrado aquí. Toda esta información que nos está diciendo Mari es información que tenemos al alcance de todos. ¿A qué me refiero con esto? Que hay 1000 leyendas, hay 1000 datos, hay un montón de páginas que te dicen un montón de cosas sobre esto, hay muchos videos también, pero a nosotros nos llamó mucho la atención la parte del simbolismo, porque como dijo ella, o sea, hay mucho de la masonería y la verdad es que le encuentras mucho sentido el por qué se construyó de cierta forma y se puso en un lugar en específico. Por ejemplo, hablando de los símbolos masónicos como dentro de la orientación del hotel, al igual que los templos masónicos, simbólicamente está del oeste al este y la puerta de este lugar está justamente al costado del oeste. También podemos ver las columnas que representan la dualidad de todo lo que existe en el mundo y también, o sea, como simbólicamente son las bases que sostienen la bóveda de nuestros principios morales y metafísicos, ¿no? Bueno, al entrar, o sea, hay una fuente con una escultura de una mujer sentada mirando al cielo del artista Rómulo Rosso, los murales, o sea, es que en serio es como una mezcla de todo. Sí, es como de cosas. Y de hecho, si se acuerdan ahí en donde estaba la fuente, se supone que la parte del jardín que está ahí, si tú te pones en el centro de cada, como de cada lado, hay algo relacionado con un elemento. O sea, claro, de un lado es el aire, de un lado está el fuego, claro, del otro la tierra y del otro el agua. Sí, supuestamente si te parabas en medio era cuando sentías como que se concentraba la energía de los puntos cardinales y de los elementos. Y bueno, nos hicieron hacer una prueba así, pensamos que nos iban a saltar, pero por coincidencias logramos entrar. Sí, la verdad fue Los astros. los astros se alinearon, Los astros se alinearon. y mira, entramos. Sí. Bueno, ¿qué más vimos? ¿Cuáles fueron sus, o sea, como su impresión en el momento que nos abrieron la puerta y pudimos entrar? O sea, ¿qué sintieron? Creo que lo primero que yo sentí fue mucha pena. O sea, se me hace una situación muy lastimosa que se haya tenido que cerrar. Sí, claro, sí, pero no. Justo la parte de que qué lástima, ¿no? Que no haya podido como llegar a ese boom que
tanto Claro. se esperaba. Aunque, si soy muy honesta, por otro lado, me da un poco de miedo todo lo que se pudo llegar a hacer ahí también. Claro, es que es un lugar cargadísimo de energía. De hecho, ahorita, o sea, lo que nos dijeron es de que en 4 meses lo van a convertir en escuela de derecho, lo cual a mí me parece imposible porque es un lugar que necesita, o sea, son 650 habitaciones, 15 edificios, hay partes intactas, como todas las partes que vimos de madera. La parte que es como de concreto está súper dañada. Ajá. Y la parte que es de madera es que parece que lo abandonaron ayer. O sea, es que se ve Sí. perfecto. No se ve que lleva 75 años abandonado. Y después de que vimos toda esta parte del jardín y donde está la fuente, nos llevaron a la capilla. Bueno, en la capilla lo primero que pudimos notar fue que es una bóveda muy grande y que en el piso había un pentagrama. Un pentagrama gigante. Gigante. Ajá, muy gigante. O sea, es que no es de que pusieran un pentagrama así en el centro y ya chiqui. No, o sea, es que todo lo que es el piso está en forma de pentagrama. O sea, uno se para sobre el pentagrama. Y también en una de las paredes que te llevan como a una mini capilla en donde hay una imagen de la Virgen de Guadalupe y Una puerta. en la puerta está tallado otro pentagrama, ese está también intacto. Sí, eso es de lo que se conserva mejor. De hecho, pensándolo ahorita, la capilla yo creo que fue de las estructuras la que mejor está La que conservada. mejor, sí, totalmente. Y también lo que notamos es de que en la parte de arriba de la bóveda estaban los tallados en piedra los 12 signos del zodiaco y están 12 búhos como alrededor y que el búho también es un símbolo en la masonería que representa, bueno, o sea, el búho se utiliza como símbolo de prudencia, inteligencia, reflexión y lo ligan mucho con Atenea. Okay. Y en la masonería es justamente, o sea, el animal que todo lo ve, el animal sigiloso, prudente, nocturno. Ahí en medio donde dicen que te paras, entras a la capilla y te paras en el pentagrama, lo cual se me hace muy curioso. No es como tal un pentagrama, pero sí hay una estrella justo en medio de la capilla de 5 puntas. Lo que, o sea, aparte de la carga esotérica y mística, se me hace como algo, un punto perfecto para cualquier tipo de ritual. Sí, totalmente. Y pues lo más interesante de esto es que en medio hay una tapa que si tú la levantas, bueno, lo primero que llama la atención es que hay un sistema de, pues como de ductos. Está debajo de este sistema de tubería, porque lo que encontramos fueron huesos. Huesitos humanos. Encontramos huesos humanos. Y justamente en ese lugar se presume que había o se realizaban sacrificios humanos, o bueno, es una leyenda que cobró mucha popularidad de 70s a 80s. Y pues fue o sea, sí es como impactante encontrarte pues huesos ahí. En una capilla. Es que era ¿En una una capilla. capilla? Aparte, o sea, algo que yo también quería comentar fue que o sea, había una mezcla muy fuerte de culturas y de religiones. O sea, porque si bien todo ahí no era católico, cuando abrimos la puerta de madera justamente donde estaba el pentagrama, que ese sí era tal cual el pentagrama, no solo como la estrella de 5 picos, había una Virgen de Guadalupe. O sea, era como... Y en la parte de arriba, o sea, están los símbolos del zodiaco tallados y entre signo del zodiaco está la representación del Vía Crucis. Sí. Católico, o sea, Sí. Y que había también en alguna parte el número 33, ¿no? Entonces, o sea, sí es una mezcla entre religiones que en sí son muy distintas, o sea, no van de la mano. no hay relación. Ajá, exacto. Nos invadió un poco la lluvia, pero pues esperemos que no se escuche tanto. Sí, como Si no, ven pues, ya se nos fue la luz, empezó a llover, los truenos, relámpagos y todo. Lo que les decía antes, que fueron en los años 70 las oficinas de IDECO y bueno, obviamente los trabajadores tenían por parte de sus prestaciones la guardería para sus hijos, que también estaba ahí en el hotel. Entonces cuentan que una hija de una de las trabajadoras se perdió, no la encontraban, estuvieron buscando por todo el lugar y al entrar a este túnel, en una de las pequeñas como habitaciones, la encontraron muerta. Le hicieron un altar en donde pusieron su vestido, un vestidito como de... Es como de bautizo, ¿no? Porque Yo creo la que niña lo se supone pusieron que tenía- simbólico, o sea, Sí. porque hay mucha gente que dice que le encontraron con ese vestido y digo, mira. No, o sea, es un vestido como de bautizo, o
sea, de presentación. Sí, una cosa sí, así, o sea, porque la niña, o sea, hay una foto, un retrato de ella y se ve que tiene como 3 o 4 años. Sí, se veía chica. O sea, Sí, yo honestamente guardería. dudo muchísimo que realmente la hayan encontrado con ese vestido. No, porque- sí, yo lo llevaron como en, simbólico. para Sí, yo creo ponerlo que era justo simbólico. como imagen Ajá. en el altar. Y tiene juguetitos y dulces que suponen Dulces. que dicen que si vas y entras le tienes que llevar una pequeña ofrendita. Ofrenda. Como es un lugar donde hacen bastantes producciones, donde se han hecho cortometrajes, comerciales, hasta películas, entonces se supone que ese altar lo pusieron las personas que fueron de algún crew para bueno, rendirle el honor a la niña y por las manifestaciones que se presume que hubo ahí. Sí. En los túneles justo fueron el único lugar donde escuchamos ruidos aparte de los que teníamos nosotros. Fue como lo único, porque todos preguntan como, bueno, ¿y qué tan sobrenatural o qué tantos fantasmas o qué todo eso? Pero ahí fue donde solamente experimentamos algo así. Sí, o unos golpes. Yo creo que en la parte, justamente era lo que yo iba a decir, o sea, no tanto en el cuarto, sino como que es esta adrenalina que tienes pasando por el túnel de que dices, no voy a voltar hacia atrás. Sí. O sea, uno no se arriesga de todos modos. No. Entonces, o sea, íbamos pasando y así, y justamente fue donde yo sentí como la vibra un poquito más pesada. No tanto en el cuarto, o sea, en el cuarto me pasó No, lo mismo, en el fue como de, túnel. qué pena, ¿no? Que haya pasado esto, pero no fue como de que yo sintiera como más miedo de que algo estuviera ahí. Pero bueno, depende, ¿no? Porque hay gente que dice, sí, fuimos, se nos apareció, la escuchamos reírse. A nosotros no nos pasó, No. entonces no nos consta, ¿no? Era algo en lo que yo quería hacer como muy, o sea, como remarcarlo. No vamos a decir nada que no nos haya pasado realmente, Solamente que no hayamos para- visto. Ajá. Sí, o para llamar la atención. Por el like. No, para nada. Bueno, después del túnel lo cruzamos y llegamos a una de nuestras partes favoritas, que fue el auditorio. Que aparte está como, o sea, la estructura es más bien como de un teatro pequeño. Porque Sí. tiene, o sea, su... escenario. ¿Cómo se llama? Se No, llama- ¿el palco? Ajá, el palco. Así. Ay, Tiene palco justo un precioso. palco Sí. y abajo, bueno, tiene todas las butacas. A mí lo que me encantó fue el detalle de las butacas con su cenicero. Era lo que Cada iba a una- decir. Eso fue hermoso. Ahí se notó, ¿no? En qué año lo El hicieron. paso de los años, Sí. sí. O sea, las butacas estaban como cada una con el respaldo, los respaldos tenían sus ceniceros. Aparte todo con alfombra, o sea, no sé, fue muy Sí, mágico. fue muy, muy mágico, la verdad. Y a mí, honestamente, como que esta parte del auditorio me dio un vibe tipo, ¿qué les había dicho? El barco fantasma y Titanic. O sea, yo me sentí de que... Sí, estuvo muy bonito. Muy, muy bonito. Sí, justo, sí, porque es como muy nostálgico, o sea, en sí la estructura es increíble, la arquitectura está padrísima y todo, pero sí entras y ves como literalmente el paso del tiempo, de los años, de las décadas, y sí te entra como este feeling justo de regresar a un lugar Sí. e imaginarlo vivo o en sus años. Sí, te sientes atrapado en el tiempo, ¿no? Exacto. Ajá, y de wow, o sea, me hubiera encantado estar ahí. Sí, fue una de nuestras partes favoritas, definitivamente. Sí, la verdad, sí. Pero bueno, después del auditorio pasamos a uno de los lugares también que, o sea, había muchos símbolos, que fue el salón, era como el salón principal, tiene una chimenea enorme, o sea, enorme, 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 enorme. Y algo que notamos fue el piso, que está en mosaicos negros y blancos, como tablero de ajedrez, que también es representación dentro de la simbología masónica. El cuadrado representa los elementos y tiene connotaciones mágicas. El piso forma 64 casillas de 8x8 y corresponden igual al cuadrado mágico de Mercurio Hermes, por lo tanto es la intermediación entre dioses y hombres. Esta parte del ajedrez de que simboliza la guerra de los dioses con los titanes o de los demonios contra los ángeles. Ok, entonces, o sea, es como esta parte de la dualidad justamente, ¿no? Sí. Como de lo que era bueno o de lo que era malo. Y creo que este simbolismo se esconde en un montón de cosas de la estructura en general, porque también en la parte de la fuente, si se acuerdan, había unos caracoles. Uno estaba sí, hacia hacia arriba arriba. y otro estaba hacia abajo. O sea, es que en todos lados hay un montón Sí, de hay demasiado, y símbolos demasiado de la dualidad, ¿no? O sea, Sí, todo justamente. lo que es oposición en cierto nivel se complementa entre sí. Pero junto hay un arco. A mí este arco me llamó muchísimo la atención. Sí. O sea, porque es el arco que está como a espaldas justamente de la primer fuente que vimos y que da, como que abre al jardín donde se supone que conectan los 4 elementos.
y los 4 puntos cardinales. Entonces este arco a mí me saltó mucho el hecho de que salimos, lo vemos y lo primero que brilló fue la luna, Sí, justo como que arriba del arco. la enmarca, o sea, es como una forma de Ajá, enmarcar. exacto. Entonces, o sea, si saben un poquito como de esoterismo y cosas de ocultismo y así, sabemos, se sabe que la luna es un elemento fundamental cuando haces hechizos, cuando haces rituales, o sea, porque todo se puede dirigir dependiendo de la fase en la que se encuentra la luna. Claro. Entonces, en ese momento estaba la luna nueva y se veía así como el contorno se veía súper bonito, pero ahorita, o sea, seguro queda justo ahí, Sí. o sea, y es como un arco, está la fuente, está lo de los 4 elementos, o sea, era un espacio abierto y se podría decir como libre, o sea, se presta yo creo que a muchas cosas Sí. y yo estoy segura que ahí también era como simbólico para hacer rituales. Totalmente. Exacto, y yo creo que también todo este sincretismo de culturas, de creencias y todo eso también convierte este lugar en una apertura para la energía en general. Sí. O sea, no es como de que solo le rindas homenaje a algo, sino a todo en conjunto, en Sí. general. Y todo en un solo espacio. Sí. Entonces, Entonces, por eso creo que se hace como tan místico y tan mágico todo el lugar. El potencial que tenía el sitio como templo. sí, totalmente. Exacto. Bueno, luego de el arco pasamos a otro como un salón de baile, que también estaba muy padre, los detalles en madera increíbles, Ay, sí. intactos. El piso de hecho estaba hecho en madera, o sea, eran como pequeños tabloncitos de madera, que ya estaba un poco despegado, pero súper bien. Y ahí vimos un espejo que estaba de techo a piso, Sí. en donde nos dijeron que si nos fijábamos bien podíamos ver las manitas de la niña como puestas, ¿no? O sea, así como el polvito, así. Como cuando tocas un vidrio con las manos sucias, así. Y sí, buscamos, o sea, que le echamos la linterna y todo, y sí se veían como, Se ven como muy bonitos, ¿no? Lo interesante es que no se limitaba a meter el simbolismo a una parte de la estructura, o sea, es que la metía en todos lados. Todos o sea, lados. te asomabas y veías símbolos del zodiaco, y luego veías del otro lado y había columnas, y luego veías del otro lado y había pentagramas, y luego veías del otro lado y había un ojo, y luego había un búho. Entonces, o sea, en todos De todos lados. Sí, había. o sea, el Fernando Saldaña se la sabía, pero de todas, todas. Sí, la sí, verdad, era. sí. Sí, Bueno, sí, no sí. tanto, porque vemos cómo terminó. Sí, pero bueno. Sí. Pero cada intento. Pero bueno, pues cada quien. ¿Quién soy yo para juzgar? Después pasamos a las habitaciones, que algunas, obviamente, desgastado todo, o sea, las paredes, el concreto en el piso. Llegamos a los balcones, que es en donde dicen, y de hecho nos enseñaron una foto que se veía como una figura, o sea, le tomaron la foto a alguien y se ve un orbe de luz, pero en forma de alguien, y dicen que es el difuntito dueño Fernando Saldaña, ahí que se aparece como por esa zona. En una de las habitaciones había como mucho archivo muerto, habían papeles y papeles y papeles de lo que había sido la policía de investigación, archivos y así, y algunos muebles que de hecho aquí nuestro compañero Pues no me podía quedar con las ganas ya que no podíamos tener como el video y las cosas que acostumbramos a traer cuando vamos a lugares así, pues tenía que haber algún souvenir. Entonces, pues elegimos una bonita silla para su comedor, señora, ahí en casita. la verdadera silla embrujada. Obviamente un arduo trabajo de limpieza, o sea, literal limpiarla, y también limpieza energética, porque pues obviamente no sabes, Sí. o sea, te traes cosas de lugares abandonados y se comete mucho el error de que las agarras y ya, y no sabes la carga energética que tiene. Exacto. Siempre recuerden limpiar todo, ¿no? O sea, todo. Si les gusta comprar en bazares, en tiendas de antigüedades. Bueno, y de las últimas partes que pudimos entrar, porque cabe destacar que obviamente es un lugar tan grande que no lo puedes recorrer en una hora, y a nosotros nos dijeron como solo tienen una hora, que fueron como 50-55 minutos, que pudimos recorrer las principales como habitaciones. Atracciones. Ajá, las atracciones. Y llegamos a otro túnel, que de hecho fue donde al menos yo sentí más como esta energía pesada,
No al grado de que te duele la cabeza y te tienes que salir, pero sí se sentía algo. Además estaba muy húmedo y muy frío. Que es un túnel en donde también los rumores dicen que durante el periodo del Negro Durazo al frente de la policía capitalina, él era parte de una brigada, se llamaba la Brigada Blanca, que era un grupo encubierto del gobierno para reprimir movimientos políticos y estudiantiles. Entonces se dice que en el movimiento del 68, ahí llevaban a los estudiantes para torturarlos y matarlos. Entonces sí, yo creo que sí hubo algo en esa parte, porque sí se sentía. Y de hecho ahí como que nos limitaron un poco el paso, pero fue justamente, bueno, nosotros creemos que fue por eso. No nos permitieron ir más allá, pero justo, incluso la temperatura sí se sentía como distinta, sí se hizo como ese... La distinción. La distinción, exacto. De, pues, energética y la temperatura, como dije. Y en una de esas paredes, bueno... estaba escrita una maldición que el dueño escribió. De hecho está al inicio del hotel, hay como está en piedra puesto, ¿no? De que se inauguró el 22 de febrero de 1945 y son unas palabras del dueño, y después eso mismo y más, porque era una pared, yo creo que como... Es que está... Matando, así en pelo. Hay una frase que me llamó mucho la atención, que o sea, entre varias palabras que pudimos leer, o sea, porque era como, la linterna era súper chiquita y no alcanzábamos bien, pero decía que nunca se iba, o sea, que el hotel al quedarse abandonado, supongo que él lo escribió después de que le dijeron como, ¿sabes qué? Te vamos a quitar esta construcción, ya valiste, adiós. Yo creo que antes de matarse, él escribió en lo que había puesto en la piedra y aparte le agregó más, y decía, así resumido, que cuando alguien quisiera, o sea, después de que el hotel quedara abandonado, nadie iba a poder hacer nada con el hotel. O sea, que se iba a quedar como en ruinas y quien quisiera estar ahí no iba a poder permanecer. Lo cual se me hace interesante porque a ver ahora que hagan su escuela de Derecho, el gobierno de la Ciudad de México, a ver si les dura. Solamente en México se les ocurre hacer una escuela justo donde hay la leyenda de una niña que desapareció, pues, sí. Tiene un altar. Y sí. Entonces, la verdad es que estamos ansiosos de saber qué es lo que va a pasar después. Sí. O sea, nada más le faltó que fuera niña muerta, desaparecidos. Le falta que sea un cementerio y que haya un payaso. Pues ya. mira, es cementerio sin querer serlo. No sé cuántas personas habrán muerto ya ahí, la verdad. Entonces, Sí. o sea... ¿Qué puede pasar en 75 años, no? Sí, Demasiado. sí, exactamente. Y allí estaremos para verlo. Y pues bueno, eso fue una parte o un poco de toda la experiencia que vivimos, porque pues sinceramente no es lo mismo pues haber estado ahí, vivirlo, que solamente relatarlo y con tan poquita evidencia que pudimos contar. Entonces pues esperamos les haya gustado este video. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como Legna in the Sky. Ani Gardea. y Lunar. Nos vemos en el próximo video y esperamos que tengan pesadillas. ¡Adiós!